Comentar que mi formación inicial es en matemática teórica. Después de eso estuve enfocado en la docencia, ¿ya? Y después me dediqué a estudiar modelos matemáticos, digamos, aplicados. Entonces, como bien decía el presentador, ¿cierto, Antonio? Mi nombre es Elvis Gavilán, soy de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, en Chile. Y, digamos, voy a hablar sobre, desde un tema un poquitito técnico, ya que tiene que ver con incendios forestales, la simulación de un par de ecuaciones que modelan la propagación de incendios. ¿Ok? Entonces, lo primero, quisiera comentar que la matemática por ahí está presente ya en cada una de las decisiones que uno podría tomar desde el punto de vista de la ingeniería, cual sea ella. Y acá, digamos, muestro una imagen con la que alguna vez me encontré y que la encontré muy decidora, muy simple pero decidora, y que es que a uno le podría a alguien hacer la pregunta, si es que tú tienes los números 1, 3, 5, 7, ¿cuál es el número que viene? Entonces uno estaría tentado, ¿cierto?, a decir que el número que viene es 9, ¿ya? ¿Por qué? Porque los cuatro primeros números son impares. Sin embargo, uno podría nombrar, en donde está el signo de interrogación, el número que a uno se le ocurra, el que uno quiera. ¿Por qué? Porque siempre uno va a poder encontrar una ecuación, digamos, una función en realidad, que me permita obtener como imagen, en el quinto lugar, ese número cualquiera que yo escoja. Por ejemplo, ahí se escoge un número grande, ¿cierto?, que está marcado en azul, y si es que uno aplica, digamos, un poquitito de cálculos inversos, logra determinar esta función que está acá, que tiene una estructura bastante más complicada que la función f de x igual a 2x más 1, que sería la que me entregaría el 9 como resultado. Esta otra, ¿ya?, me entrega este número grandote. Y como decía, esto que está acá es un ejemplo de que uno, digamos, tiene que ser cuidadoso a veces al manipular los números, porque podría haber escogido cualquier número en vez del azul y siempre voy a encontrar una respuesta que desde el punto de vista algebraico, matemático, ¿ya? Y claro, la parte interesante es conectar, digamos, la matemática con la realidad. ¿Ok? Entonces, en esta presentación voy a hablar principalmente sobre un modelo de EDPs, ¿ya?, para incendios forestales, ¿cierto? Digamos, una noticia que uno no puede dejar pasar, ¿cierto?, es lo que ocurre actualmente en California, en Australia, en España, ¿cierto?, en la Amazonía, y por supuesto en varios países en Sudamérica. El año pasado en Chile, perdón, el año 2017 en Chile, producto de los incendios forestales, una ciudad pequeña, ya un pueblo como decimos acá, fue arrasado completamente por un incendio. Entonces, debido a que no hay políticas ya que tomen medidas de prevención, digamos, concretas, ya esa catástrofe, digamos, no se pudo evitar, ya, y eso sospecho que se puede generalizar en varios escenarios más para otros países. Entonces, en esta presentación voy a hacer una introducción. Después voy a hablar de un modelo de ecuaciones que simula incendios forestales de manera más o menos genérica, ¿ya? Luego un método que muestra cómo se resuelven estas ecuaciones. Voy a nombrar algunos ejemplos y trabajo futuro. Entonces, comienzo. Esto tiene que ver más con la parte matemática, que tiene que ver con cálculo, que con estadística, ¿ya? La estadística también es un arma muy potente, ¿ya? Y entonces, lo primero es estar familiarizado con el concepto de ecuación diferencial ordinaria, ¿ya? Una ecuación es, digamos, una igualdad en donde hay que encontrar una variable numérica normalmente, ¿ya? En el caso en que uno tenga una ecuación en donde hayan derivadas, ¿ya?, y lo que se quiera encontrar no es un número, sino que es una función, se le llama ecuación diferencial.
Si es que la ecuación es de una variable, o la función que uno quiere encontrar es de una variable, estas se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Aquí hay un par de ejemplos, ¿ya? Que simplemente los muestro, ¿ya? Y lo que interesa acá es que las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Es muy amplia, ¿ya? Se aplica en modelos que están relacionados con biología, física y química, principalmente, que es las aplicaciones que yo conozco. El detalle está en que estas ecuaciones a veces no es fácil resolverlas de manera algebraica a mano. Entonces, uno se conforma con encontrar soluciones desde el punto de vista numérico, es decir, aproximando, digamos, las soluciones. Ese concepto de aproximación siempre, digamos, uno lo debe utilizar, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, si yo quiero definir la longitud, por nombrar un ejemplo, de un cortafuego, ¿ya? Que sea un cortafuego que sea de 5 metros, 10 metros, cuando lo voy a diseñar en la práctica, en el mundo real, nunca lo voy a poder diseñar de manera precisa en 5 o en 10 metros. Siempre lo voy a diseñar con un cierto margen de error. Entonces, es por eso que son interesantes siempre las aproximaciones. ¿Ok? Nombro primero un caso práctico, ¿ya? Que es la ley de enfriamiento de Newton, que, ¿cierto?, la estableció Isaac Newton en el siglo XVII, y que dice que, por ejemplo, si es que uno tiene un objeto que está en un cierto medio ambiente, el medio ambiente tiene una cierta temperatura, y el objeto también tiene una temperatura pero distinta a la del medio ambiente, entonces hay una ecuación que me permite establecer de manera precisa, ¿ya? Cómo va a ser la evolución de la temperatura del objeto pequeño en ese medio ambiente que se supone que es mucho más grande. ¿Ok? Entonces, ahí está planteado, digamos, la ley, es un hecho probado, como decía, la ley de enfriamiento de Newton, ¿ya? Y tengo nombrado ahí un pequeño ejemplo, ¿ya? Y que tiene que ver con que, por ejemplo, si es que una persona, perdón, si es que uno encuentra, qué sé yo, el cuerpo sin vida de una persona, no es muy bueno el ejemplo, ¿ya? Pero es muy representativo, ¿ya? A las 13 horas, y la temperatura es de 32 grados. Si es que 2 horas más tarde la temperatura se toma nuevamente y es de 29 grados, con esos dos datos uno puede establecer la temperatura en cualquier punto del tiempo. En particular, uno podría determinar, ¿ya?, a qué hora ocurrió el deceso de la persona, aplicando, digamos, los cálculos inversos. ¿Ok? Algo más o menos así es lo que ocurre, ¿ya?, para el modelo, para modelar incendios forestales. Ok, bien. Hace un momento había nombrado ecuaciones diferenciales ordinarias. Cuando dependen de una variable, la ecuación se llama ordinaria. Cuando depende de varias variables, las ecuaciones se denominan ecuaciones en derivadas parciales. Digamos, en la lámina, ¿cierto?, se ve un ejemplo. Estas ecuaciones permiten formular varios modelos, una cantidad impresionante de modelos, y el detalle está en que son mucho más complejas de resolver a mano, e incluso también son complejas desde el punto de vista del tiempo, a la hora de obtener aproximaciones, soluciones aproximadas. Y para ello se emplean métodos numéricos, en los cuales se pueden utilizar algunos software, ¿cierto?, como MATLAB, Octave, Python, R y otros. ¿Ok? Bien, entonces, nombrar también algunos sistemas de ecuaciones diferenciales, ya sean ordinarias o parciales. Esto, como nombraba antes, tiene más que ver con la parte matemática determinista, en el sentido de que no se trabaja con probabilidades, por lo menos en estas ecuaciones. Y algunos modelos que se pueden tratar con ecuaciones diferenciales, resolviéndola con métodos numéricos, porque es más rápido, es más barato y es más práctico utilizar aproximaciones. Están las enfermedades infecciosas, ¿cierto?, como los modelos SEIR, que aparecen ahora, ¿cierto?, bien seguidos en las noticias.
también podemos encontrar modelos de predador-presa en un cierto sistema, digamos, biológico. Un comportamiento bien particular también que se puede modelar desde el punto de vista de la química es la formación de patrones. Por ejemplo, cuando uno a veces ve un pez que es muy colorido, ¿ya? Hay un sistema de ecuaciones que me permite modelar, me permite saber en el tiempo cómo el color en la, digamos, en la piel, no sé si es el término que se ocupa, del pez va a ir cambiando. Eso también ocurre, por ejemplo, en el pelaje de un tigre, ¿ya? El color amarillo y el color negro que se ven ahí, la intensidad de cada uno de ellos se puede modelar utilizando ecuaciones diferenciales. Otro ejemplo también importante son las invasiones biológicas, que nombrar algunas, digamos, sería bien interesante. Basta con mencionar que existen numerosos textos que se dedican solamente a la aplicación de ecuaciones diferenciales para invasiones biológicas. Bien, otros ejemplos prácticos un poquitito más relacionados hacia lo que vamos nosotros ahora, es que, por ejemplo, si tenemos un gusano que ataca a las hojas de un abeto en un bosque, ¿ya? Y tenemos dos variables en donde está la superficie total de los árboles, ¿ya? La energía que hay en los árboles como reserva. Acá en esta primera línea tenemos un sistema de ecuaciones que permite saber, determinar a lo largo del tiempo, cómo van a variar las cantidades S y las cantidades E, que son la superficie y la energía. Otro modelo, también de ecuaciones diferenciales, tiene que ver con la dispersión, ¿ya? Por ejemplo, de las bellotas, que es el fruto, ¿cierto?, de varios árboles. Tengo entendido que uno de ellos es el encino. Y bueno, esa dispersión, ya cuando las bellotas se caen de los árboles, hay algunos animales pequeños que las mueven, ¿ya? Y eso también se puede modelar con un sistema o con una ecuación diferencial parcial. Otro ejemplo, un poquitito más ahora en contexto, es el agotamiento y el depósito de aerosoles en bosques, ¿ya? Si es que tenemos varias variables, como la concentración de partículas en un aerosol, la fuerza geológica o biológica del bosque, una tasa de deposición, ¿ya?, por unidad de volumen del bosque, la velocidad del viento y un tensor de difusividad, ¿ya?, para la masa de las partículas en el viento, como un ejemplo sería lo que está en la figura. Podemos ver que aquí hay una ecuación, ¿ya?, que permite saber cómo varía la concentración en el tiempo y en el espacio. Entonces, eso de por sí es un problema interesante que atacar. Digamos, alguna vez me encontré con este modelo y esto motivó a trabajar, digamos, en el contexto de los incendios forestales. Entonces, ahora, vamos a establecer, digamos, que en un incendio forestal, a lo largo de un terreno que en el principio va a ser plano, va a estar mirado desde arriba, hay dos variables. Una es la variable temperatura, ¿ya?, que por razones prácticas conviene llamar, por ejemplo, U, y otra variable, V, que es la variable que determina el combustible, que se va a referir a la cierta disponibilidad de combustible que hay en algún punto del espacio. Con esas dos variables, ¿ya?, uno puede modelar de manera muy, digamos, a grandes rasgos, digamos, lo que ocurre con un incendio forestal. Aquí están, digamos, las ecuaciones, que en este caso son dos, una para U y otra para V, en donde hay dos funciones f y g que me determinan el comportamiento de este sistema de ecuaciones que, como comentaba antes, es muy difícil de resolver a mano, y entonces conviene resolver, digamos, o aproximar las soluciones de manera numérica. Acá tengo, digamos, nombrado algunas etapas cruciales en los incendios forestales, como son la combustión,
la explosión del fuego y la conducción del calor. Cada uno de estos fenómenos aportan un término a lo que aparece, digamos, en el sistema de ecuaciones que está nombrado en esta parte. Ok, hay tres fenómenos físicos, digamos, que se modelan por utilizando ecuaciones, no ecuaciones diferenciales, sino que ecuaciones simplemente, tales como la ley de enfriamiento de Newton, es una ley natural, ¿ya? Descubierta o creada, ¿ya? También hay una ley que habla sobre la difusión. La difusión es un fenómeno que ocurre, por ejemplo, si es que tomo una taza de café y le pongo azúcar granulada, eh, cuando yo revuelva esa taza de café, el azúcar se empieza a dispersar, ¿ya? Y no lo hace, digamos, no se concentra abajo, a menos que uno no la revuelva, pero en el caso que la revuelva, las partículas se dispersan. A eso se le llama, en física, difusión. Y eso es una ley que tiene que ver con esta ecuación, que es también una ecuación diferencial, perdón. Hay otro fenómeno que es la convección, que tiene que ver con la atracción eh, de una variable sobre otra. Por ejemplo, en un modelo operador-presa, si es que tenemos cierto, por ejemplo, si un tigre que persigue a un animal más pequeño, el tigre se va a dirigir en la dirección en donde está ese animal más pequeño. Eso también se puede modelar con una ley, ¿ya? Que es la ley de transporte, y ese fenómeno se le llama convección. Otro fenómeno importante es la tasa de reacción, que tiene que ver, a grosso modo, con la ecuación general de los gases, que se estudia, ¿cierto?, en la teoría cinética en química. Bien, y entonces, utilizando elementos de ingeniería química, ¿cierto?, física un poco, no voy a entrar mucho en detalles, ¿ya? Pero utilizando la conservación de masa y el cambio de masa en el volumen, uno establece una ecuación, que es la ecuación número 1, que está marcada acá al final. Utilizando métodos de balance de energía, ¿ya? Y aplicando un teorema, ¿ya? Dos teoremas famosos de física, ¿ya? Que son el teorema de Gauss y el teorema de localización, el segundo es de mecánica, obtenemos esta segunda ecuación, en donde acá tenemos las variables importantes, en donde ρ hay densidad, C capacidad calorífica, T temperatura, y etcétera. Entonces, tenemos dos ecuaciones, la que está acá al fondo, ¿ya? Y la segunda ecuación que está acá, y esto me conforma, digamos, un sistema de ecuaciones bien interesante por sí solo, desde el punto de vista solamente abstracto, es muy interesante de resolver. Ya para ello se utilizan métodos numéricos. Acá está un poco la descripción de los métodos numéricos, ¿ya? Que es la manera en la que uno trata de que el computador resuelva lo más rápido posible el sistema de ecuaciones, ¿ya? Este sistema, dependiendo de la resolución con la cual uno lo quiera resolver, puede demorar, qué sé yo, un par de días, un par de semanas o incluso a veces meses, si es que uno le hace alguna variación a la ecuación. ¿Ok? Bien, y entonces, acá comienzo describiendo algunos breves ejemplos. Estos ejemplos están, digamos, corresponden al principio de la investigación, ¿ya? Y que es que teníamos originalmente, ¿ya?, dos variables que nos interesan, la variable U y la variable V. La variable U es la temperatura, que normalmente se considera en grados Kelvin, y la variable V es el combustible. Entonces, por ejemplo, acá, en este primer ejemplo, tenemos una ignición, en donde se supone que ahí se comienza un foco de fuego, ¿ya? Y tenemos la dirección del viento, que en este caso va apuntando hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, la solución numérica de ese escenario inicial, ¿ya?, varía de acuerdo a estas 6 figuras que estoy mostrando acá. Ok, aquí, digamos, cuando aparece 0 hasta 65, es porque se hace un cambio de variable, de modo que la temperatura en grados Kelvin se ajuste a esta escala de 0 a 65, podría ser cualquier otra.
¿Ok? Entonces, a medida que el tiempo que avanza, ¿ya? La propagación del fuego, por supuesto que avanza, ¿cierto? Y eso hace que la temperatura esté cambiando en el dominio, en el sitio que uno está estudiando. Acá tenemos un segundo ejemplo en donde hay una temperatura, digamos, un foco más grande en temperatura y en espacio, un foco más pequeño, ¿ya? Y esto que está acá motivó a que el problema sí se podría tratar y sí podría ser utilizado en la práctica, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá en rojo aparece la temperatura marcada, ¿ya? No, que no es, digamos, no quiere decir que ahí haya fuego, ¿ya? No necesariamente, por supuesto que si hay fuego, va a haber una temperatura grande, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá hay dos focos. Esta figura que está acá, ¿ya? La quinta, no quiere decir que esto que está acá se queme dos veces, sino que simplemente que la ráfaga de fuego, ¿ya? La primera, la más grande, hace que aquí el calor circule nuevamente. Eh, y ya había circulado, digamos, el calor producto del primer foco. Entonces, acá, digamos, en la parte roja no significa que algo se esté quemando, significa que la temperatura ahí está alta. Ok, bien. Y entonces, esos dos primeros ejemplos ya sirvieron para alentar un poco el trabajo. ¿Ya? Entonces, resulta que a este modelo, si uno lo utiliza para simular, por ejemplo, eh, acá en esta parte, en la figura, en las 6 figuras de abajo, se supone que hay un cierto terreno. Ese terreno es el mismo que el que está arriba, ¿ya? Pero arriba se muestra la temperatura y abajo se muestra la disponibilidad de combustible. El combustible está entre 0 y 1. En este caso, uno podría, digamos, entre comillas, hacer varios experimentos con el combustible, decir que, por ejemplo, en una cierta zona hay poco combustible, en otra zona hay harto combustible, eh, en algún lugar no hay nada de combustible, que eso sería un cortafuegos. Y en este caso, el escenario es que el combustible es relativamente variable. Es algo que está, hay un efecto random que se elige para el combustible inicialmente. Y por ejemplo, en este escenario, podemos apreciar por qué es tan peligroso cuando hay un incendio la dirección del viento cambia. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Si es que el viento, en este caso, apunta hacia la derecha y hacia arriba, en algún momento cambia, esto hace que el foco de fuego y por lo tanto el área de lo que se está quemando, en este caso tenga, entre comillas, un ancho mayor. Entonces, este ejemplo, digamos, es interesante para hacer notar ese, ese hecho, porque es trágico a veces que la dirección del viento cambie en un incendio forestal. Después, siguiente ejemplo. Tenemos ahora la propagación eh, de un incendio forestal en un terreno con dos densidades de combustible. Acá en esta parte, en las figuras de abajo, hay un combustible que es alrededor del 40% de la capacidad máxima que podría haber en el terreno. Y a la derecha, en color naranja, eh, un combustible que tiene alrededor de un 60% del máximo que podría haber ahí. Entonces, inicialmente colocamos una ignición, digamos, a la izquierda, abajo, ¿ya? Después de eso, aquí nuevamente, donde están las figuras con azul, con fondo azul, se ve la temperatura, y en las otras figuras de abajo está el combustible y se ve el efecto que, por ejemplo, el foco del fuego o el ancho del foco del fuego se mantiene constante en el área en donde hay poco combustible. Y sin embargo, una vez que el fuego llega al área de mayor combustible, ese ancho del foco, digamos, cambia, crece. ¿Ok? Por eso que es importante ahí quizás hacerse la pregunta, ¿qué tendría que hacer yo
para encontrar, digamos, para diseñar un cortafuegos. Y entonces, estoy de nuevo en este mismo ejemplo, 4.2. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Acá, digamos, con un juego de colores, ¿ya? Se cambia el combustible, ¿ya? El combustible estaba acá en esta parte en un 40% y un 60%. En esta segunda matriz de figuras, el combustible, digamos, es donde está el azul claro en la parte de abajo, se reduce a un número muy, muy cercano a cero. Muy cercano a cero, y por eso que la escala aquí está marcada. Y entonces esto me permite detectar en qué momento el foco de fuego, ¿ya?, va a ir reduciendo su ancho, de modo de en algún momento extinguirse. Cuando digo en algún momento me refiero para alguna longitud. El tiempo se determina, digamos, aparte con las ecuaciones. Entonces, ¿cierto? Acá donde está azul claro, aquí, digamos, se muestra que para este caso, en donde la variable, digamos, horizontal es un poco menor que 100, ahí uno podría decir, perfecto, ahí en ese límite está el ancho del cortafuegos, o eso yo lo podría utilizar para el cortafuegos. Entonces, después, si es que consideramos que el cortafuegos, en este caso, de 50 hasta 100, ¿cierto?, debería ser más o menos 50 unidades. Si consideramos un cortafuego de 25 unidades, vemos que el fuego traspasa de la parte menos densa a la parte más densa. Que eso, digamos, tiene sentido con esta parte 4.2. En cambio, ahí podemos decir que el cortafuego, el ancho, aún es insuficiente. En cambio, si es que consideramos una longitud de 50 para el cortafuego, efectivamente ahí, digamos, ahora ya se aprecia que la propagación, ¿cierto?, del fuego no traspasa a la parte más densa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la temperatura, digamos, se desplaza, digamos, la masa de aire caliente se desplaza, pero ya no es lo suficientemente, no tiene una temperatura como para provocar una explosión, de modo que el incendio se siga propagando. Y entonces este sería un cortafuego apropiado. Por supuesto que acá están simplificando varias cosas. Por ejemplo, naturalmente uno tendería a pensar que un incendio no ocurre en un espacio bidimensional. Esto está como mirado desde arriba. También hay que tener en cuenta, digamos, esa tercera variable que es la altura. Y que eso viene justo ahora. Entonces, después de eso, uno se podría hacer la pregunta, ¿cómo afecta? No solamente es importante la disponibilidad de combustible, sino también digamos, cómo se ubica en el espacio ese combustible, en el sentido si es que, ¿cierto?, si es que el suelo, como ocurre en la mayoría de los casos, ¿cierto?, de los bosques, no es plano. Acá hay algunos ejemplos un poquitito, digamos, groseros, digamos, que muestran una especie de montañas, ya son ejemplos iniciales. Esto es de un trabajo que está ahora en desarrollo, en donde se ven 3 escenarios, y entonces a uno le interesaría saber qué es lo que ocurre con el fuego cuando considero esa tercera variable, que es la topografía, no solamente la disponibilidad de combustible. Ok, entonces, por ejemplo, acá voy a mostrar algunas figuras que tienen que ver con la topografía número 3, en donde hay 2 cimas, 2 cerros. Y entonces, acá, ¿por qué hablo de mapa de riesgo? Porque resulta que uno podría ubicar el foco inicial de fuego en cualquier punto del plano. Y sería interesante entonces saber cuál va a ser el efecto si es que el foco yo lo ubico a una determinada altura y en un cierto punto del plano en donde haya una cierta densidad de combustible.
Por supuesto, si lo ubico en puntos distintos, la propagación va a ser distinta en cuanto a la velocidad. Entonces, aquí, a continuación, ahora hay un conjunto de imágenes que muestran, a lo mejor no se alcanza a notar, pero en cada cuadrado blanco estaba inicialmente el foco del fuego. Entonces, para la topografía número 3 que aparece acá, estas dos montañas, eh, moviendo la ignición, el foco inicial de fuego, eh, uno le pide al computador que le dé la respuesta. ¿En qué momento se quema el 5% del combustible total? Entonces, en cada uno de estos 25 escenarios se obtienen tiempos distintos y además de obtener tiempos distintos para que se queme ese 5%, también se obtiene, digamos que el fuego se propaga de manera diferente, ¿ya? La variable altura afecta, digamos, la propagación del fuego. Si es que hay más pendiente, el fuego se tiende a propagar más rápido. Eso es en cuanto a la temperatura. En cuanto a la superficie quemada, ¿ya? Mirada desde arriba y simplificada, se obtienen cada una de estas 25 figuras que están, digamos, por supuesto relacionadas con las temperaturas anteriores, cada una, digamos, la primera de acá con la primera de acá y así. Ok, bien. Y entonces, si es que uno tiene entonces un terreno que es plano, como tenemos en estas dos primeras figuras, el mapa de riesgo simplemente me indica que en el punto en el que yo ubique el foco inicial del fuego, va a dar exactamente lo mismo en cuanto al tiempo, ¿ya? O sea, se va a quemar el 5%, por ejemplo, en un minuto, ¿ya? Y en el punto que yo lo ubique de ese terreno plano, se va a demorar siempre un minuto y el comportamiento del fuego, la propagación desde el punto de vista geométrica, va a ser siempre la misma. En cambio, si es que le agrego la variable topografía, aquí tengo un pequeño mapa de riesgo, ¿ya? Este mapa de riesgo que está acá a la derecha, abajo, ¿ya? Indica que, por ejemplo, donde está el color verde, significa que el tiempo en segundos, en minutos, en lo que uno lo quiera medir, ¿ya? Lo que corresponda, este punto es menos peligroso. O sea, este cuadrado es un subconjunto de este dominio que está ahora mirado desde arriba y me dice que si es que el foco del fuego parte en el punto que está con verde, o en el cuadrado que está con verde en realidad, el peligro es menor. Y si es que parte en este cuadrado pequeño que está a la izquierda, si es que parte abajo, desde abajo a la derecha, ahí el tiempo va a ser muy pequeño. Entonces ahí uno va a tener menos tiempo, digamos, en el cual el 5% o el porcentaje que uno determine se va a quemar, digamos. Bien, pareciera a lo mejor un poco grosero, ¿ya? Un poco muy a la rápida, decir que un cortafuegos podría tener una forma rectangular, ¿ya? Ahora, si es que uno le agrega la variable topografía, ¿ya? Y mira desde arriba, por ejemplo, sí se encuentra con algunos casos muy particulares. Esta imagen creo que es de un bosque en España, en donde hay un cortafuego, digamos, que tiene esa forma bien especial, y si es que uno lo mira desde arriba, se ve algo más o menos similar a las figuras que he mostrado antes. Ya, como trabajo futuro, uno puede trabajar con distintas densidades para el combustible, no solamente con distintos valores para la topografía, con distintas densidades para el combustible. Podría suponer a veces que hay un cortafuego que es mucho más potente, podría suponer que hay un lago, hay muchos ajustes que se le pueden hacer al modelo, y digamos, eso es justamente lo que quería, digamos, mostrar, porque este trabajo está, digamos, en etapa, desde mi punto de vista personal, como un desafío en etapa aún inicial, digamos. Y por supuesto que me gustaría tener contacto
con personas que le interese el tema de la propagación, y ver si es que surge, digamos, la posibilidad de utilizar en efecto la matemática. Entonces, como nombraba, trabajo futuro, uno puede ajustar esto a terrenos no planos, ¿ya? También puede simular una variable química por ahí que se nombra, que es la entalpía. Hay que encontrar una calibración de parámetros que me permitan decir, este conjunto de números es lo que mejor me modela un incendio, y para eso se necesitan datos reales, que es en la parte justamente en la que me encuentro en búsqueda ahora. Y bueno, finalmente acá hay algunas referencias, ¿ya? Para estos trabajos. Esto empezó hace más o menos, en, hace como 50 o 60 años, se empezó a estudiar los incendios forestales desde el punto de vista de la matemática, con las ecuaciones diferenciales, y una parte de lo que he mostrado acá está por ahí en un trabajo que fue publicado hace poco, en julio de este año. Y bueno, muchas gracias. Eso era lo que quería mostrar a grandes rasgos.